Muy buenas tardes, apreciados colegas. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Rivas Careaga, quien nos acompaña esta tarde para explicarnos un poco más acerca de este tema tan interesante. Les comento brevemente la hoja de vida del doctor Rivas. Él es especialista en Derecho Procesal Civil, profundizado y estrategias de litigación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También es profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho en el primer semestre y enseña, también es profesor encargado de Cátedra de Introducción al Derecho, también en la Universidad Católica, en el campus de Alto Paraná. Es profesor de curso de grado, ha sido profesor permanente en la Maestría Internacional de Derecho Procesal y en la Cátedra de Teoría Sociológica por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, dirigida por el doctor Adolfo Alvarado Belloso. También es profesor de varios cursos de posgrado, por ejemplo, en diplomado en Derecho Laboral, también Teoría General del Proceso, diplomado en Derecho Procesal, diplomado en Derecho Procesal Civil, profesor en diplomado y especialización en Derecho Laboral. Ha hecho varias maestrías, es miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay. También tenemos gusto de compartir porque él es un conferencista internacional que ha participado también en varios congresos, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Panamericana de Derecho Procesal y abogado litigante, por supuesto. También es asesor jurídico de varias municipalidades y asesor externo de la Dirección del Registro Civil, entre otras cosas. Le hago una presentación bastante resumida de lo que es la hoja de vida del doctor Rivas, quien hoy nos honra con su presencia para hablarnos un poco más acerca de este tema. Bienvenido, doctor Pedro Mendoza, también que nos acompaña en sala. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. También se encuentra en sala nuestro director académico, el doctor Edward Armas, que que acaba de ingresar. Bienvenido, doctor Armas. Eh, Esperamos su saludo para iniciar con esta ponencia. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros acá en el Grupo Gremio de Abogados del Paraguay, a instancias del doctor Mendoza, la doctora Freud. Es un orgullo para mí poder contar contigo, un amigo, un excelso procesalista y jurista, el doctor Jorge Rivas Careaga. Así que vos sabés que lo digo de corazón. Muchísimas gracias por estar contigo. La doctora Freud me pasó, les digo a todos los queridos amigos que nos están escuchando, nos están viendo, la presentación, y hay muchos elementos a favor del doctor Jorge Rivas Careaga. Y solamente voy a citar así brevemente nomás, pero brevemente, porque sé que lo más sustancioso está en lo que Jorge va a brindar con nosotros, ¿no? Especialista de Derecho Procesal Civil, profundizado y estrategia de litigación en la Universidad Católica, profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho, tercera cátedra turno noches en grado asistente, encargado de Cátedra de Introducción al Derecho en el campus Alto Paraná, profesor del curso de grado, profesor permanente de la Maestría Internacional de Derecho Procesal, y eso solíamos hablar en el tema de Alvarado Belloso y su particular punto de vista muy interesante en lo que tiene que ver con justamente la posición que tienen los jueces, mejor dicho, dentro del proceso civil, ¿verdad? Profesor de curso posgrado, diplomado en Derecho Laboral y Procesal Laboral, taller de Derecho Electoral, profesor de Teoría General del Proceso, cursante de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Encarnación, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay. Lo he visto a Jorge también en ponencias internacionales en Perú, creo que estuvo la vez pasada justamente, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, conferencista internacional, participación en Congreso Posadas, Argentina, Puno, Juliaca, Huaraz, Lima, Piura, Perú, lo que dijimos recién, Medellín, Uberlandia,
Ituiutaba y presidente prudente Brasil y Salto, Uruguay. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Panamericana de Derecho Procesal. Algo muy interesante que le encanta a Rolfi, abogado litigante, le encanta que hagamos hincapié en eso, así que y yo sé que Jorge tiene esa estirpe, esa estampa también del abogado litigante. Asesor jurídico de la Municipalidad de José Falcón y Teniente Primero Manuel Irala Fernández, asesor de la Dirección General Jurídica de la Municipalidad de Asunción y de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, así también como en la Municipalidad de Boquerón, puede falta interino y sigue, pero esto es suficiente para darnos un pantallazo de lo que el doctor Jorge Rivas podrá compartir con nosotros hoy, dilucidar muchas dudas acerca de la normativa administrativa vigente después de tanto caos durante tantos años al respecto. Veremos si se dilucida, si se enmienda o si continuamos con algunos bemoles. Así que con ustedes, el profesor doctor Jorge Rivas Careaga, excelso litigante, procesalista y amigo. Rolfi, ¿querés hablar, Rolfi? No, ya hablé todo, gracias. Bueno, muchas gracias a Edward Armas, un gran amigo, compañero en su momento de luchas. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme, por permitirme compartir este espacio con ustedes. Yo soy de aquellos que ama la docencia y gusta de compartir conocimiento e intercambiar ideas. Entonces espero que en esta charla puedan participar, puedan aportar lo suyo, etcétera. Vamos a tratar de terminar para las 21 horas. Haremos el esfuerzo de que así sea. En primer lugar, quiero decirles que el derecho administrativo por mucho tiempo fue una especie de cuco para los abogados, que no se entiende, que es complicado, que es difícil, sin embargo, y como lo dijo la colega Fátima, creo que trabaja en el campo del derecho administrativo, es apasionante y es una rama hermosa en tanto y en cuanto se enseñe bien, pero por sobre todo, y cuando hablamos entre colegas, que veamos cuáles son las herramientas que nos sirven para nuestro quehacer diario, para nuestro trabajo. Paraguay marca un hito muy importante en su historia al sancionarse y quedar en vigencia la ley de procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque antes nos regíamos por un montón de leyes sueltas, había una dispersión legislativa, cada institución tenía sus propias reglas de tramitación, había diferentes, no digo criterios, porque eso sería muy generoso, diversas ideas de cómo se tiene que hacer o cómo es mejor realizar los trámites en los procedimientos administrativos. Y muchas veces tanto los administradores como los abogados nos sentíamos como desamparados y a merced de la buena o mala voluntad del funcionario enfrente. Entonces, esta ley de procedimientos administrativos es fantástica, porque rige primero para todos los organismos y entidades del Estado cuando realizan funciones administrativas. Dice claramente a todos. Todo significa nadie está excluido. Y se creó para defender los derechos fundamentales o no de las personas en los sumarios, en los procedimientos administrativos. Esto es lo interesante que presenta en la ley. Proteger, garantizar los derechos de las personas. Asegurar la sujeción de las autoridades a la Constitución Nacional, en lo que se conoce como principio de legalidad, a los preceptos del ordenamiento jurídico y al derecho. Para el cumplimiento de los fines públicos, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y lo más importante y lo que a mí más me gusta cuando miro esta ley, para la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Es decir, esta ley encuadra la actuación tanto de la administración como del administrador. Vamos
a compartir, vamos a mirar el texto de la ley y hacer un rápido repaso a lo que ella dispone. Bueno, aquí tenemos la ley de procedimiento administrativo y vamos a ir mirando los aspectos más importantes. En primer lugar, tenemos que entender que el acto administrativo es una declaración unilateral que efectúa un órgano de la administración pública, pero esa declaración es efectuada en ejercicio de funciones administrativas, consecuencia que produce efectos jurídicos de alcance general o particular. Y estos actos administrativos pueden ser de dos tipos, pueden ser reglamentarios y actos individuales. Es importante, y esto lo señala la ley, que todo acto administrativo para ser dictado conlleva la necesidad de cumplir con ciertos requisitos de regularidad y validez que están enunciados en la ley. ¿Por qué es importante que sepamos esto? No solamente leer lo que dice la ley. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a cuestionar o vamos a impugnar un acto administrativo, lo primero que tenemos que ver es el cumplimiento de estos requisitos de regularidad y validez. Y cuando impugnamos en el momento oportuno dentro del sumario o ante lo contencioso administrativo después, lo primero que tocamos, analizamos y vemos es el cumplimiento de los requisitos de regularidad y validez que están enmarcados en la ley. Si un acto no cumple con estos requisitos de regularidad y validez, es impugnable, puede causar la nulidad del mismo y por ende la privación de eficacia de lo que ese acto dispone. Y eso es lo que debe interesarnos como profesionales del derecho. Los requisitos de regularidad y validez son la legalidad, o sea, el acto tiene que estar autorizado por el ordenamiento jurídico en virtud de la regla de que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido a la administración. No solamente el acto tiene que estar autorizado por el ordenamiento jurídico, sino que ese acto también debe ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico a través de la autoridad competente. Y uno me dirá, parece lógico. Es lógico, pero muchas veces no nos damos cuenta de algunas situaciones. Por ejemplo, un municipio le envía acta un acta de procedimiento a un contribuyente y entre las infracciones que le imputa es un policía municipal, no un agente de tránsito, de la policía municipal. Le señalan en el acta que había vehículos estacionados en la vereda, y que eso constituye una violación a la ordenanza municipal de tránsito. Al momento de impugnar, ¿qué hizo el abogado? El abogado cuestionó la competencia de ese funcionario que elaboró el acta, señalando que es cierto que la municipalidad tiene como función controlar el tránsito, pero esa atribución es de la Policía Municipal de Tránsito y no del inspector municipal. Fíjese la importancia de conocer estos requisitos de regularidad y validez del acto administrativo. Vamos a ver, me dijeron que no se ve la presentación. Estoy marcando el texto de la ley. ¿Se ve? Perfecto, se ve, doctor. Bien. Sigamos entonces hablando de esto. Legalidad, competencia, finalidad. Cuando la administración dicta un acto, no lo hace simplemente como una presión de su mera voluntad, sino que las normas que integran el ordenamiento jurídico establecen el para qué se debe realizar tal o cual acto. Entonces, el acto debe dictarse con la finalidad de las normas que lo autorizan sin poder perseguir otros fines. Y que las medidas que ese acto establezca tienen que ser proporcionalmente adecuadas a la finalidad que la norma dicta.
luego tiene que haber una causa. Pero, ¿qué es la causa? Es la consecuencia fundada de los antecedentes de hecho y de derecho que le dan sustento a partir del cumplimiento del presupuesto de hecho contenido en la norma, lo que debe ser explicado en su correlación con el caso concreto, aplicado y fundado en los antecedentes del caso. Y justamente le voy a mostrar una resolución, que podría considerarse, de hecho yo lo considero un acto administrativo nulo por falta de causa, por falta de fundamentación. Se denegó el pedido de un administrado, pero no se ha fundamentado debidamente. Cuando lleguemos a ese artículo específico de la ley, les voy a enseñar una resolución en que de nula por falta de la debida fundamentación. Y van a darse cuenta que tenemos sentencias judiciales y una inmensa cantidad de resoluciones administrativas que tienen este mismo vicio. Y este vicio conlleva la irregularidad del acto con la consecuente posibilidad de impugnación. Bueno, a ver, veamos. También la ley establece que cuando hay un procedimiento prescripto en una norma, sea esta legal o reglamentaria, el acto debe ceñirse a él. Y acá les voy a decir una cuestión. Hay muchísimos errores que se cometen cuando se infringe el procedimiento y la falta de acatamiento del procedimiento vicia el acto administrativo. Entonces, habiendo un procedimiento, el acto tiene que ceñirse a él. Ahora, si no existe un procedimiento, entonces la administración se encuentra facultada para adoptar el procedimiento que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos, pero siempre en el marco del respeto de los derechos constitucionales de las personas. Más adelante vamos a ver cuáles son esos derechos que señala la ley de procedimiento. En cuanto a la forma, ahí el artículo 12 enseña o prescribe cómo debe expresarse externamente el acto. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de validez y eficacia del acto administrativo? En primer lugar, sabemos que, y esto lo sabemos de derecho administrativo, el acto administrativo goza de una presunción de legitimidad y adquiere validez y produce efectos desde el día siguiente al de su notificación al interesado o desde el día que el acto determine. También los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad. Eso se da en los casos en que ya se dicta el acto y ya el mismo es la disposición emanada de la autoridad administrativa es obligatoria, no, aunque sea impugnada, atacada por la vía, por las vías que establece la ley, la misma ya se encuentra en plena vigencia, salvo algunos casos que vamos a ver seguidamente. También dice la ley ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que necesiten aprobación o autorización. Y ustedes se preguntarán, bueno, a ver, ¿qué ejemplo tenemos de un acto que necesita autorización o aprobación? Bueno, el procedimiento que establece la ley orgánica municipal para el fraccionamiento de los inmuebles establece una aprobación provisoria de la intendencia y una definitiva de la Junta. Causa la aprobación provisoria de la intendencia no deja concluido el acto administrativo de fraccionamiento, aunque lo dicte la máxima autoridad del intendente. ¿Por qué? Porque la ley orgánica municipal establece que la Junta debe dar la aprobación definitiva, en cuyo caso se espera esa resolución de la Junta para que el acto adquiera ejecutoriedad. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta? Estamos siguiendo el hilo, doctor. Bueno. Luego la ley ya habla, y esto es lo que nos interesa, la sanción de las irregularidades del acto administrativo. La primera es la nulidad. El acto administrativo, si tiene un vicio muy grave,
eso genera como sanción la nulidad. ¿Cómo se califica el vicio? Por la gravedad e importancia que reviste, la antijuridicidad en el caso concreto y la afectación de los derechos de las personas. Y aquí hay una regla importante que si hay una duda en cuanto a la importancia y calificación del vicio, siempre debe entenderse a la consecuencia más favorable al acto. Y la nulidad parcial de un acto no afecta a aquellas partes del mismo que resulten independientes. Luego la ley habla de las causales de nulidad. Vamos a citar brevemente. La sanción expresa de nulidad establecida en la ley, el acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley. ¿Por qué? Por violación del principio de legalidad. La inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa. Y actos que vulneren materias reservadas a la ley, incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio. Aquí les voy a mostrar, eso un poco más adelante, una demanda contenciosa administrativa que se promovió contra una municipalidad porque se dictó un acto administrativo por un juez de faltas con resolución ficta de la intendencia y un juez de faltas que carecía de competencia sancionadora. Miren qué interesante. El contribuyente dice, este juez de faltas carece de atribuciones para sancionarme y explica los motivos. Y entonces reclama la nulidad conforme al artículo 20, inciso E, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bien, sigamos. Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley, causal de nulidad. ¿Por qué? Por violación del principio de regularidad. Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia en cuanto hubiesen determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad y cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de eso. Esas son entonces las causales de nulidad. Y se establece la facultad de que los actos que incurren en las causales de nulidad carecen de estabilidad, no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad y podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. Esto es importante, o sea, la administración puede entonces, al observar que ha producido un acto nulo por violación del artículo, para haber incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 20, puede entonces la administración decir, no, esto lo vamos a dejar sin esto. Y acá hay algo muy importante, la declaración judicial de nulidad. Esto es muy importante porque inclusive hay un juicio actual muy interesante y que prácticamente tiene muy pocos precedentes, que realizó la Procuraduría General de la República contra una resolución dictada por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que otorga y que registra y aprueba adendas al contrato colectivo de la entidad binacional Yacyretá. Es un caso que a mí me encanta. Lastimosamente, como somos demasiadas partes, todavía no podemos trabajar la litis, pero es un caso académicamente de lo más interesante. Pero volvamos a la ley. Fíjense que dice el artículo 23. Si el acto viciado de irregularidad estuviere firme y consentido, es decir, han pasado todos los plazos para la revisión y hubiese generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la administración que emitió el acto. Es competencia del Tribunal de Cuentas de la República. Y esto es importante, la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo los derechos adquiridos de buena fe por terceros.
y si el acto viciado se hubiese consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, dará lugar a la indemnización para el afectado. Bueno, vamos ahora a contarles el caso. Durante la administración, durante el periodo constitucional anterior, la entidad binacional Yacyretá, que cuenta con un contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, celebra una adenda al mismo con los gremios, con los diferentes sindicatos. Y esas adendas otorgan, entre otras cosas, fuero sindical más allá de la limitación de 11 dirigentes que establece el Código Laboral. En materia laboral eso es perfectamente válido, no hay nada que discutir. Respecto a que la patronal puede reconocer fueros sindicales a mayor cantidad de dirigentes que las que establece el Código Laboral. Contra eso no hay ningún, sobre eso no hay ningún problema. Pero el procurador entendió que el acto era nulo en cuanto al proceso de formación, pero ese acto ya estaba firme. Estaba firme porque ya pasó el plazo, la puesta en vigencia que marca el Código Laboral antes de la aprobación definitiva del acto. Y dice el procurador, está firme, la entidad ya le ha reconocido derechos sindicales a un montón de federaciones, confederaciones y un montón de dirigentes que no tendrían esa facultad legal de la estabilidad sindical si no fuera por esta adenda. Entonces la Procuraduría considera un acto nulo ese acto que dictó el procurador, pero el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y dice el procurador, como decía, somos parte en virtud del artículo 23 de la Ley de Procedimientos, pero como afecta a terceros, deben ser anoticiados del acto. Y por eso pide que estén en juicio. El Ministerio del Trabajo fue demandado, la entidad binacional Yacyretá y todos los sindicatos y federaciones de sindicatos que suscribieron esa adenda. Este es un ejemplo de un juicio vigente hoy, aplicando el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A ver, vamos a poner otro ejemplo. La municipalidad de, qué sé yo, Uberarumana transfiere un inmueble de dominio privado municipal al señor Juan Pérez. Pero esa transferencia se dio violando ordenanzas de la propia municipalidad y se lo favoreció de manera ilegal a Juan Pérez. Por error o dolo, como quieran. Existe un vicio grave. Juan Pérez, que es beneficiado con esa adjudicación, inscribe el inmueble a su nombre y realiza actos inherentes al propietario. La municipalidad observa, eso ocurrió, vamos a suponer, 2 años atrás, 3 años atrás, o en el periodo anterior. Las autoridades se dan cuenta que esa adjudicación es irregular. Por ejemplo, se adjudicó un espacio que estaba destinado a plaza pública y que por ende es inenajenable. Pero el señor Juan Pérez ya construyó allí y tiene un título de propiedad inscrito. Entonces, la municipalidad debe iniciar una demanda ante el Tribunal de Cuentas para anular el acto que ella misma emitió. Artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? Sí, doctor, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Sin preguntas, doctor. No me habilitaba el micrófono. Ahí tenemos entonces la declaración judicial de nulidad. Luego se habla de la subsanación del acto anulable.
Y aquí establece cómo se subsana un acto no nulo, sino anulable. Ratificación por el órgano superior, cuando hubiese sido emitido con incompetencia de grado, y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueran procedentes. Aclaratoria o confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio, y los efectos de la subsanación se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de la ratificatoria, aclaratoria o confirmación. También se establece la posibilidad de que los errores materiales puedan ser corregidos en cualquier momento. Errores de escritura, operaciones aritméticas y demás de errores notorios del acto administrativo. Luego la ley habla de cómo revocar los actos regulares. Esto es básico. Y ahora vamos a algo importante. Tenemos los actos irrevocables. Porque, a ver, la administración puede o no puede revocar un acto que ella misma emitió. Y según esta ley, puede, pero esa facultad no es ilimitada. Existen actos administrativos que son irrevocables. ¿Y cuál es un acto irrevocable? Es aquel que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos. Ahora, como tenemos una regla constitucional que dice que el interés general prima sobre el interés particular, la ley también dispone que cuando el acto administrativo sea irrevocable, la autoridad puede disponer su revocación. ¿En qué casos? Para impedir o eliminar graves perjuicios al bien público, indemnizando al particular el daño por la revocación. Bueno, les voy a contar un caso bastante interesante y es el siguiente. Una persona, un particular, obtuvo de una municipalidad, de la municipalidad de San Bernardino, la adjudicación para explotar el predio donde se encuentra sentado el anfiteatro José Asunción Flores. Bueno, entonces tenía, según el contrato, él la posibilidad de subarrendar ese espacio. El particular lo estaba explotando. La administración, un buen día, decide enviar un inspector. El inspector informa que hay violación del contrato, porque, por ejemplo, se hicieron obras sin autorización municipal, e invoca una serie de irregularidades, supuestas violaciones del contrato, y la municipalidad, en ese caso, dispuso sin otro trámite la rescisión del contrato. Dicta un acto administrativo en virtud del cual rescinde el contrato por incumplimiento del administrador. Bueno, en primer lugar, ese acto que otorga el derecho de explotar el predio es un acto administrativo irrevocable en virtud del artículo 27, porque genera derechos subjetivos, afecta intereses legítimos del administrador. Y la municipalidad podía decir, mire, la explotación de esta manera no beneficia a la comunidad, beneficia solo al particular. La municipalidad, la comuna no obtiene nada y por ende preferimos administrarlo nosotros. Lo puede revocar, pero indemnizando al particular. Cosa que no ocurrió, entonces ahora hay una demanda contenciosa administrativa pidiendo la nulidad de ese acto administrativo. Bueno. Siempre se exige que la revocación sea racional cuando la revocación del acto fuera discrecional. Es decir, no, la administración no tiene que revocar porque sí, sino que tiene que haber una racionalidad. Se tiene que fundamentar muy bien el por qué se está revocando un acto
dictado en favor de los particulares. Bueno. Acá también la ley seguidamente habla de los principios del derecho administrativo, principios del procedimiento administrativo. Y esto es lo interesante cuando habla de que la administración, esta es una garantía para nosotros, para los administrados, que se dice que la administración servirá con objetividad al interés general. Garantizará en los procedimientos administrativos el derecho fundamental a una buena administración pública. ¿Cuáles son en la tramitación de todo asunto administrativo, administrador y administrado deben actuar con lealtad, colaboración, buena fe, veracidad, responsabilidad, decoro y respeto? Bueno, ¿cuáles son esos principios? El principio de legalidad, es decir, todo lo que hace la administración se ajustará al ordenamiento jurídico. El principio de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Porque en el artículo 2 de la ley se habla de que justamente la ley se dicta para tutelar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, uno de los principios del derecho administrativo que establece esta ley es el principio del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y se hace énfasis en garantizar el derecho a la defensa. Luego está el principio de escrituración. Aquí me permito, siguiendo a mi maestro, el doctor Alvarado Belloso, decir que la escrituración, la gratuidad, la celeridad y en economía procesal, la simplicidad y la oficiosidad no son principios, son reglas. Bueno, pero aquí la ley lo trata como principios y habla de principio de escrituración, que se expresará por escrito en formatos impresos o electrónicos, el principio de gratuidad, o sea que debe ser gratuito para los interesados. Después acá, interesante esto, el particular no será condenado en costas cuando ejercita el derecho a peticionar a las autoridades en instancia administrativa. O sea, no existen costas procesales en los procedimientos administrativos. El principio de celeridad y economía procesal, se debe desarrollar los procedimientos administrativos con economía, simplicidad, celeridad. Hay que evitar los trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, con todo ello con el objeto de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Y esta norma concuerda con otra que vamos a ver más adelante, que habla de la duración máxima de los procesos administrativos. El principio de simplicidad, o sea, los trámites deben ser sencillos, hay que eliminar toda complejidad innecesaria. El principio de oficiosidad, que establece que no solo las partes tienen que impulsar los procedimientos, sino que el funcionario responsable debe hacerlo oficiosamente como parte de su trabajo. En materia administrativa, el funcionario no puede decir usted no impulsó, a usted no le interesó el procedimiento. No, él está obligado. Principio de oficiosidad. Principio de objetividad, que las autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados. El principio del informalismo, esto debe entenderse en que el administrado puede realizar los actos dentro de los procedimientos sin que sea afectado por formalidades que pudieran ser subsanadas dentro del procedimiento. Voy a poner un ejemplo. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, donde un abogado se presenta a un sumario administrativo, a un funcionario que está siendo objeto de un procedimiento disciplinario. El reglamento administrativo que de tramitación del sumario dice que puede presentarse por simple carta poder.
Y el abogado que es penalista presenta una carta poder, no sirve esa carta poder. Yo designo defensor a Juancito Pérez, abogado matrícula. No, señor. La carta poder contiene los mismos requisitos que un poder general, pero se hace en papel simple con certificación de firma. Eso es una carta poder, no el designo defensor a Juan González. Ahora, constatado por el juez sumariante que la presentación se realizó de esa manera, se le intima a presentar por derecho propio o a presentar una carta poder en tiempo y forma, pero se le dio trámite al pedido diciéndole que tiene que cumplir el emplazamiento o se le cancela la personería al abogado. Aquí, por ejemplo, no se perdió tiempo hasta que traiga la carta poder, sino que se le dio trámite, pero se le dijo subsane, corrija su error. Ahora, si no lo corrige, entonces pierde su oportunidad, pero no porque la administración le haya exigido una formalidad, sino porque no lo subsanó dentro del plazo que se le. Bueno, sigamos. Principio de transparencia y publicidad. Todos los procedimientos se realizarán con transparencia de manera tal que permitan y promuevan el conocimiento, contenido y fundamento de las decisiones que se adopten en los mismos. El principio de razonabilidad y proporcionalidad dice que todas las decisiones de la autoridad deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. Después tenemos algo muy importante, que es que está, digamos, previsto para la administración, que es el principio de protección de la confianza legítima. El administrado consiste en la protección de la situación jurídica del administrado en toda relación jurídica en la que éste ha actuado de buena fe y siempre que la administración haya producido signos externos lo suficientemente concluyentes para que le induzca al administrado a confiar razonablemente en la legalidad de sus actos. Voy a contar ahora un caso y luego abro para preguntas. Un contribuyente realiza, se dedica a la venta de frutas y frutos del país en el mercado de abajo. La práctica habitual es que los camiones que vienen del interior del país llegan a la madrugada, la compra de los frutos del país y verduras se realiza en efectivo y al contado, ahí no hay de transfiero, giroactivo, cheque, no, efectivo y al contado. Y el proveedor de los frutos del país emitió la factura. El comprador contabiliza esa factura. 6 millones de guaraníes. Pasa el tiempo, y para contabilizar, todo pasa por el sistema Geshauká o Marangatú. Es decir, la propia administración tributaria te valida la factura que vas a utilizar. Si la administración no te la valida, no la podés contabilizar. O sea, la administración emite un signo externo que te dice, está bien, la factura la podés utilizar. Sin embargo, un año después, la administración le cancela el RUC al proveedor de los frutos y luego le inicia un sumario al comprador diciéndole, usted cometió defraudación fiscal porque utilizó una factura de un proveedor al que nosotros suspendimos el RUC y por tanto obtuvo un crédito fiscal indebido. El contribuyente dice, pero esto no es así porque ustedes me validaron la factura. Yo no lo hubiese podido contabilizar si al tiempo de la compra el contribuyente hubiese tenido
el RUC suspendido o cancelado. Pero por otra parte, la propia administración habilitó el uso, dio, digamos, hablando coloquialmente, luz verde a contabilizar ese comprobante. Bueno, la administración ratificó su decisión de que será defraudación y ahora el caso está en el Tribunal de Cuentas. ¿Alguna pregunta? O sea, este es un caso de cómo la administración violó el principio de protección de la confianza legítima. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, colega? Quiero hacer una consulta, ¿verdad? Yo tuve un caso con aduanas, ¿verdad? Donde se incautó unas mercaderías, donde ellos me hicieron una evaluación de esas mercaderías, ¿verdad? Y yo solicité que se vuelva a realizar la reevaluación en atención a que el monto que ellos quitaron no era de acuerdo a lo que se ingresó, ¿verdad? En el país. No me dieron curso a eso, solamente se ratificaron en esa situación, en su evaluación. La Yo cuestión es, apelé esa. ¿Cómo? ¿por qué no te dieron lugar? ¿Invocaron Sí. alguna regla de procedimiento interna o simplemente la denegaron porque sí? Ellos invocaron de que en realidad ellos solamente se limitaron a ratificarse, o sea, la persona es otro departamento, solamente se limitó a ratificarse y no dieron curso a eso, ¿verdad? Después en la resolución ellos establecieron de que ellos tienen, o sea, que el trabajo que ellos hacen es prácticamente, es como el trabajo de un escribano, ¿verdad? Es tipo como una certificación esa evaluación. Aquí tendríamos que remitirnos a la reglamentación específica del sumario en aduana, pero aquí pareciera que hay una arbitrariedad de parte de la administración. Ahora, para un caso así puntual, tendríamos que mirar el reglamento de sumarios, porque la ley de procedimientos establece que donde existen disposiciones específicas, estas se mantienen vigentes y que la ley de procedimientos se aplica de manera supletoria en cuanto a la tramitación. Fátima. Fátima. Adelante, doctora. Ahí está, me costó nada más un poquito habilitar el micrófono. ¿Saben lo que le pudo haber pasado a esta persona? Seguramente en el departamento de visoría de la Dirección Nacional de Aduana vieron de que había alguna diferencia en la posición arancelaria, porque hay listas donde tienen que estar determinados costos de mercadería. Entonces uno, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo fantasioso, trae un diamante genuino que tiene que pagar 9%, pero dice que es un diamante de juguete o una joya falsa y que tiene que pagar solamente 1%. Entonces, ellos vienen, hacen un informe y ese informe después se tiene que constatar. Y lo que ocurre es que directamente, lo que le digo al abogado ¿verdad? Al colega que preguntó, tiene que fijarse si es que hay una inexactitud nomás en cualquier declaración que esté relativa a la operación. Porque si es una inexactitud, no se puede considerar ni siquiera falta aduanera, por diferencia. El declarante tiene que solamente presentarse y decir, señores, disculpen, me equivoqué, había sido que era un diamante verdadero o no era un diamante de plástico. Y fue un error. Y normalmente en esos casos rápidamente te hacen se refiere a la inexactitud y te hacen la diferencia de la posición arancelaria que se paga ahí y terminó el problema. Pero si es que se fueron ya a un sumario, que es lo que me sospecho que pasó aquí, tiene que verificar la duración del sumario, porque lo más probable es que haya prescripto, porque casi todos los sumarios de la aduana prescriben, ellos dejan pasar.
Ocurre que, y disculpen por lo que voy a decir, ocurre que en la aduana siempre ganan, porque ellos se quedan sí o sí con el 50% de la multa. Entonces hay un interés humano detrás de cada una de esas pequeñas persecuciones que hacen de los administrados. Lo primero que tiene que hacer, colega, es fijarse que no le haya prescrito el sumario y usar eso sí o sí en el Tribunal de Cuentas cuando vaya a hacer su reclamo. Eso es importantísimo, porque como dijo hace un ratito el doctor Rivas, la duración del plazo de los sumarios es lo que le salva a casi todos los administrados en casi todos los casos que tenemos en el Tribunal de Cuentas. Disculpen la intervención. No, muchísimas gracias. Valiosísimo el aporte, doctora Fátima. Valiosísimo. En lo contencioso administrativo, la manera de impugnar determina la suerte del juicio y no tanto tener o no la razón en cuanto al fondo de la cuestión. Por eso que es sustancial lo que acaba de decir. Bien, ¿alguna pregunta más, comentario? Así seguimos. Lo que preguntan, doctores, pero no sé más si está relacionado. Pregunta si existe, la doctora Alice Romero pregunta si existen antecedentes de desprecarizaciones previstas en la ley 1626, recaída en sentencias de Tribunal de Cuentas. La pregunta es muy genérica. Bueno, estamos hablando, esto es derecho laboral de la función pública. Sí. Digamos que está fuera de tema, pero de todo modo para poder responder necesitamos saber en concreto qué es lo que necesita saber. Porque antecedentes de desprecarización hablamos de un montón de cosas. Podemos referirnos, por ejemplo, a se ha impugnado por alguien el derecho a ser desprecarizado, sí o no. Se ha cuestionado que haya sido desprecarizado Juan en vez de Pedro, entonces Pedro realizó el cuestionamiento. Se ha cuestionado el alcance del término desprecarización. Es necesario concretar la pregunta, cuando está de manera muy genérica es difícil responder. Pero recordemos que esto es, digamos, está fuera de nuestro tema, porque esto es laboral de la función pública. No cabe dentro del análisis de la ley de procedimientos. Así es, doctor, muchas gracias. Y acá justamente la doctora Fátima dio un aporte importante. Sí, allí se pueden buscar antecedentes. Fátima, ¿querés aportar algo más? Te escuchamos. No, solamente quería decirle eso, que coloque en la página de la Corte Suprema de Justicia, en el buscador, que ponga desprecarización y le va a llevar a cualquier jurisprudencia vinculante e importante respecto a eso. El problema de la desprecarización es que estamos hablando nosotros de una situación que tiene que ver con las decisiones que toma la Corte Suprema con respecto al presupuesto general de la Nación, que es una ley anual, y estamos entonces en otro ámbito. Y como bien dijo usted, doctor, que tiene que ver más que nada con el derecho laboral, que a veces inclusive no se puede gestionar ante lo contencioso, tiene que ir a otra instancia. Pero si ella pone en la página de la Corte las palabras clave, le va a llevar a alguna jurisprudencia que le va a poder iluminar. En lo particular, en el Tribunal de Cuentas, los casos de desprecarización son cuando por alguna resolución interna se le desprecarizó a una persona y luego se le desvinculó o se le negó o se le cambió de rango o de categoría, y entonces sí es un problema al Tribunal de Cuentas. Pero si no, no. Gracias. Muchas gracias a vos, doctora. Bueno, sigamos. Estamos hablando entonces de los principios de... Vamos. Un ratito. Ahí está. El principio de la interpretación pro homine. La interpretación de todas las normas debe hacerse para tutelar los derechos de las personas y su dignidad.
Y el principio de moralidad pública, que todas las personas al servicio de la administración pública deben actuar con rectitud, lealtad, honestidad, integridad, profesionalismo y compromiso. Y justamente Fátima dijo, se atrevió a decir algo muy importante. ¿Por qué gana siempre la aduana? ¿Por qué gana siempre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Por la participación en la multa. Y acá hay una violación del principio de moralidad pública, porque el funcionario está obligado en su trabajo a actuar con rectitud, y cuando lo que quiere es que se le multa al administrado para él tener participación, aquí no hay rectitud, aquí no hay lealtad, aquí no hay integridad, tampoco profesionalismo y mucho menos compromiso. Bueno, siguiendo con el análisis, vamos ahora a los derechos de las personas en los procedimientos administrativos. Justamente esta fue una de las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. Es, si yo desconozco las reglas sobre las cuales se va a tramitar el sumario o desconozco quiénes son los responsables o desconozco los requisitos jurídicos o técnicos que se imponen a los proyectos, activaciones o solicitudes, ¿qué debo hacer? Y acá la ley de procedimiento administrativo nos lo responde en el artículo 33. Derecho de las personas a los procedimientos administrativos. Primero, el derecho básico de conocer el estado de tramitación de los procedimientos en cualquier momento. La administración no le puede decir, va a tener que esperar a que se resuelva porque está en estado de resolución. No, en cualquier momento yo quiero conocer hoy el estado de tramitación de un procedimiento, pues me lo tienen que mostrar. Identificar, el derecho de identificar a las autoridades y al personal al servicio de la administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. ¿Quién es el funcionario responsable? El funcionario es Juancito Morales. Bien, tengo el derecho de saber quién es el que está en esa tramitación de un expediente administrativo que me concierne. También el derecho de eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren en poder de la administración. Por ejemplo, y aquí les cuento un caso. Actualmente la Policía Nacional en una comisaría me sorprendieron con un procedimiento, un supuesto protocolo para iniciar un desalojo donde ellos dicen, usted tiene que presentar, doctor, una copia autenticada del título de propiedad y un plano georreferenciado del inmueble. Y digo yo, no, yo no le voy a presentar la copia del título. ¿Por qué? No corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque yo lo presenté ante el juez para poder tramitar el desalojo. El juez estudió el caso, tramitó la demanda y sentenció que tengo la razón y ordenó el lanzamiento. ¿Por qué la policía me va a exigir un documento que no dice, cuya exigencia no está prevista en la ley y que además lo presenté ante el juez? Y el juez le está ordenando a la policía acompañar el procedimiento. Esto, por ejemplo, es un caso de violación del artículo 33 de la ley de procedimiento. Bueno, después, acceder a la actuación en los términos previstos en la ley, ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios. Los actos de instrucción deben realizarse de la manera más cómoda para el administrado, que sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. Es decir, por ejemplo, la administración puede establecer que como tiene que declarar el testigo Jorge Rivas en una causa y no puede venir porque tiene un horario de trabajo y no puede concurrir, no es una situación judicial sino administrativa, entonces que se le tome la audiencia por medios telemáticos. Es perfectamente lícito. De hecho, la administración tiene que facilitar esa tramitación. Bueno, y obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
y cualesquiera otros que le reconozcan la Constitución Nacional y las leyes. Esto es muy importante. Entonces yo puedo como administrado decirle a la administración, necesito que usted me provea de la información de cuáles son los requisitos técnicos y los requisitos jurídicos necesarios para esta actuación. La administración no puede decirles, yo no soy órgano de consulta. Tiene la obligación de expedirse a la consulta del administrado. Bueno, luego tenemos los procedimientos especiales que establece la ley. Los procedimientos administrativos que tengan regímenes especiales en las leyes seguirán vigentes. Por ejemplo, el procedimiento establecido en la ley 125 y concordantes para la tramitación, procedimiento de terminación tributaria y otros. Bueno, expediente administrativo, estos son ya cuestiones formales. Actuación por sí o por poder, esto se puede tramitar administrativamente por poder o por uno mismo. Quiebra las notificaciones, plazos que son obligatorios para los interesados en la administración, la violación de los plazos por la administración, por ejemplo, extienden el sumario máximo de duración, es causa de, o sea, viola el principio de regularidad y el de legalidad y por tanto hace que el acto puede ser impugnado en sede administrativa. Establece algunas reglas generales como que cuando no hubiese establecido plazo especial para la realización de trámites, notificaciones, incitaciones, cumplimiento de intimación y emplazamientos, contestación de traslados, vista de informes, el plazo será de 10 días, si es que no existiera un plazo ya establecido. También la posibilidad de que la administración de oficio a pedido del interesado disponga la ampliación por un tiempo razonable. Establece el modo de cómputo de plazos. Los términos se computarán desde el día siguiente de la notificación. Solo se contarán los días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes, salvo que la administración esté abierta en día sábado. En ese caso sí se considera el sábado como día hábil. Bueno, información y orientación. Dice que si el interesado lo solicita, los funcionarios de la oficina competente para atender la cuestión le informarán y orientarán sobre la corrección de su escrito, la autoridad competente y los demás requisitos que deben usarse. ¿Se dan cuenta cómo esta ley le protege al administrado? El administrado puede no saber cómo se realiza un trámite, entonces es obligación del funcionario guiarle correctamente para que pueda tramitar su pedido en foro. Incluso, y esto es lo más interesante, en caso de que la autoridad a quien va dirigida la nota no sea la competente, se deberá de igual manera recibir la presentación y remitirla sin demora a quien sea competente para su tramitación, siempre que se trate del mismo organismo o entidad del Estado. Por ejemplo, yo envío una nota, presento una nota al Viceministerio del Trabajo, teniendo que ser a la Dirección General del Trabajo, igual me tienen que recibir y remitir a quien corresponda. El procedimiento es a instancia del interesado o de oficio por la autoridad. Y el pronunciamiento, y esto es importante mencionar, que la resolución que ponga fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será fundada. Aquí está lo que nosotros debemos cuidar mucho y analizar para poder impugnar en caso de no estar de acuerdo. La resolución deberá ser pronunciada por escrito, motivada con la mención de los hechos probados y cita de las disposiciones legales aplicables, que es la justificación. La administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación. El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de 3 meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazos distintos establecidos por ley. Procedimiento ordinario, no procedimiento sancionador.
procedimiento ordinario 3 meses. El silencio de la administración en los procedimientos iniciados solicitud al interesado, si no se dictara la resolución definitiva dentro de los plazos, se tendrá por denegada los efectos de la interposición de los recursos administrativos respectivos. Se establece la posibilidad de dictar medidas cautelares necesarias para preservar la salud, la seguridad, el órgano o cualquier otra razón de interés general. Las normas supletorias son las del Código Procesal Civil, siempre que no sean incompatibles con las de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, luego tenemos el procedimiento de los recursos. No hay recursos contra los reglamentos. Los recursos se rigen por este capítulo 4, procedimiento de los recursos administrativos. Deben presentarse cumpliendo con los requisitos y formalidades dentro de los plazos que establece la ley. La interposición no suspende la ejecución del acto impugnado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que vimos al inicio que el acto administrativo tiene como característica la ejecutoriedad? Es decir, se dicta y se ejecuta. Por eso es que la interposición de recursos no suspende la ejecución del acto, pero no obstante, el órgano administrativo puede suspender, no está obligado, puede suspender la ejecución del acto cuando la ejecución va a causar un daño de difícil o imposible reparación o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al Estado, cuando se alegue y acredite prima facie un vicio grave que acarrea la nulidad y por razón de interés público. También se establece que si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, la autoridad deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación. Y justamente en base a este artículo 61, en el caso que yo les comenté de la Procuraduría contra la resolución del Ministerio del Trabajo, que homologa y pone en vigencia la adenda al contrato colectivo de la entidad binacional de Celesta, en base a este artículo 61 es que el procurador pidió que se le notifique, aunque las partes son, aunque el demandado es el ministerio que dictó el acto, hay terceros afectados, quienes son la entidad binacional de Celesta y los sindicatos que suscribieron las adendas. Por eso pidió la integración de la litis con todas esas partes. Artículo 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, y acá habla ya específicamente de los recursos. El de reconsideración contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad que pronunció la resolución o dictó el acto que materia de impugnación dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación. 10 días. Y el órgano tiene 20 días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de rechazo del recurso de reconsideración, queda expedita la vía para el recurso jerárquico o recurrir a la impugnación judicial por la vía del procedimiento contencioso administrativo si ya no cabe el recurso jerárquico, por tratarse de la máxima autoridad. En caso de que transcurra el plazo máximo de duración sin que, o sea, pasan los 20 días y la autoridad no se expide, el recurso se tendrá por denegado y queda expedita la vía contenciosa administrativa. Recurso jerárquico contra la resolución que rechaza el recurso de reconsideración. $20 días también tiene la máxima autoridad ya del organismo entidad del Estado para resolverlo. En ningún caso puede dejar de definir el fondo del asunto, en ningún caso puede disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución. La máxima autoridad institucional tiene que resolver el fondo del asunto. Y contra esta resolución es la que cabe la acción contenciosa administrativa. Acá es importantísimo mencionar lo siguiente. Es importante mencionar que, un ratito, ahí puede ser pregunta.
Para poder cuestionar en lo contencioso administrativo, es necesario el agotamiento de la vía administrativa. ¿Cuándo se agota? Cuando se trata de la resolución dictada por la máxima instancia de un organismo entidad del Estado. Cuando se trata de una resolución que resuelve los recursos de reconsideración, cuando no quepa el recurso jerárquico, cuando se trata de resolución que resuelve los recursos jerárquicos, o cuando se trata de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa. Acá es importante mencionar que procede la impugnación entre los contenciosos administrativos dentro del plazo de 18 días hábiles. ¿Por qué es importante esta mención? Porque anteriormente cada organismo entidad del Estado, o sea, tenía su propia, establecían los propios plazos para la interposición de la demanda contenciosa administrativa. Algunos 5 días, otros 10 días, otros 18 días. Se unificó por una ley del Congreso el plazo de 18 días. Pero luego, con el voto en disidencia de uno de los ministros de la Corte, entiendo que el doctor Ramírez Candia, él interpretaba que el plazo era de 18 días corridos. Y eso generaba una incertidumbre. Entonces, con muy buen tino, el Congreso resolvió, como debe ser a través de la ley, y habla de días hábiles. Podía decir días corridos, no hay problema, pero debía resolverlo de manera expresa y esto quedó bien establecido en el artículo 69. 18 días hábiles para la promoción de la demanda contenciosa administrativa. ¿Hay alguna pregunta? Y la doctora Valindo pidió la palabra. Si me permite un ratito, primero que nada, voy a enviar al grupo el acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia del caso Laranjeira, que fue cuando los ministros se plantaron con la irracionalidad de este señor ministro, que dijo que eran 18 días corridos, y con eso a muchos administrados les restó la oportunidad, y yo no digo a las grandes empresas que recuperan a través de sus grandes negocios también, pero a los trabajadores, por ejemplo, que ya perdieron la oportunidad de presentar, porque presentaron, según él, a los 18 días hábiles teniendo que ser corridos. Hay un acuerdo de sentencia, Laranjeira, que fue el que marcó la pauta, y de ahí en más se dejó de lado ya ese tema. Y como usted dijo, doctor, tuvo que intervenir hasta una normativa para aclararle al señor ministro que los días son hábiles, que es un plazo de días hábiles, no de días corridos, que nosotros estamos adjuntados a las normas del Código Procesal Civil y ahí no dice días corridos, dice días hábiles. Número uno, eso. Les voy a mandar, si me permiten, acá en el grupo, Por favor. Mendoza, esa sentencia. Número uno. Número dos, un consejo personal, me excedo en esto, pero les quiero recomendar a los colegas que están incursionando recién en el campo del contencioso administrativo. ¿Qué es lo que se presenta con el problema del expediente electrónico desde octubre del año pasado? Lo siguiente, que conforme la acordada, el expediente material físico, los documentos que ustedes traen, el poder, por ejemplo, de abogado, la fotocopia de la resolución, recién se tiene en cuenta que en ese momento ingresa el expediente a lo contencioso administrativo. Es decir, hoy es mi día número 18, esta noche. Es mi día número 18, ¿verdad? Hoy se cumple. Esta noche yo envío en el correo electrónico, es decir, en el sistema, se fiscaliza, perfecto, entro. Yo estoy contenta porque digo, ay, ingresó mi expediente día 18. Pero luego me voy la semana que viene a llevar los expedientes, la documentación en formato papel, el Poder General, la resolución, y me encuentro con que no puedo presentar porque mi demanda no es admitida, porque está fuera de plazo. Así mismo. Y está fuera de plazo porque el expediente material, cuando es recibido en el Tribunal de Cuentas, cuando en el Tribunal de Cuentas se recibe el poder en papel del abogado, el escrito en papel del abogado, ahí recién empieza a dejarse de computar el plazo. Tengan en cuenta esos colegas. Yo ya me hice la disciplina de decirle a todos mis amigos abogados, no son 18 días. En la ley dice 18 días, en tu cabeza tienen que ser 15 días. 15 días, exactamente. En tu cabeza, pero la ley dice 18. ¿Por qué? Porque tenemos ese obstáculo con el tema del expediente electrónico. Segunda cosa, recusación sin causa de los miembros.
Las recusaciones sin causa ahora están acostumbrando los abogados a poner, en caso que caiga en tal lugar, yo voy a colocar, recurso sin causa a fulano. Y si cae en tal tribunal, yo recurso sin causa a mengano. Hay una resolución que también les voy a enviar de la Corte Suprema que establece lo siguiente, que dado que en el expediente electrónico hasta el momento que se sortea no se sabe quién es el magistrado del tribunal o la sala que te va a tocar, recién al día siguiente vos podés presentar tu recusación sin causa. No es necesario presentar en el escrito mismo de presentación. Entonces, si les ocurre, como le pasó a una persona amiga que me dijo que yo presento hoy y al día siguiente me entero que murió uno de los magistrados y el que va a ocupar su cargo yo sé que no me quiere, yo tengo todavía la posibilidad 24 horas después de presentar la recusación sin causa a ese lugar y poder irme al otro tribunal. Solamente eso. Pero por favor, fíjense en la cabeza esa regla. Son 18 días hábiles, pero ustedes piensen en 15 días hábiles, porque tienen que tener el formato papel presentado. El expediente electrónico de por sí no marca fecha de inicio de la demanda. Eso es todo, doctor. Ya no le interrumpo más. Muchísimas gracias, doctora. Realmente ese es el consejo de alguien que litiga en lo contencioso administrativo, que realmente para los que no están acostumbrados presenta sorpresas. Entonces, no son 18 días, metámonos 15 días. Estaba pensando exactamente lo mismo, Fátima. Yo generalmente calculo 15 días porque puede fracasar o puede rebotar la fiscalización electrónica. Después tengo que llevar otra vez los documentos en físico al tribunal. Hay varias cuestiones que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, sigamos rápidamente porque se nos va agotando el tiempo. Yo les quiero mostrar algunos escritos. Bueno, en el procedimiento, la ley establece después, regula, mejor dicho, el procedimiento sancionador. Y aquí es lo que a mí me interesa mucho mencionar esto. Las infracciones prescribirán en el término de 2 años y la prescripción queda interrumpida mediante la iniciación del procedimiento sancionador. Y fíjense esto, las etapas del procedimiento, artículo 80, caducidad del procedimiento sancionador. Existe la caducidad de instancia administrativa si no se impulsa el procedimiento en el plazo de 3 meses desde la última actuación idónea para impulsar el procedimiento. Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que la administración realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, de oficio o petición de parte, se declarará abandonado el procedimiento y se ordenará su archivo notificándosele al interesado. Y los trámites investigativos o de inspección y análisis previo al inicio formal del procedimiento sancionador que se inicia con el acto de apertura sumarial no se computarán para la caducidad aquí previa. Bueno. Plazo resignado. Sí, doctor, te escuchamos. Bueno, sigamos. Fíjense esto que es muy importante. La tramitación del procedimiento se deberá desarrollar en un plazo de tiempo razonable, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: complejidad del asunto, actividad procesal de la sumariada, afectación generada en la situación jurídica de la misma. Y habla de que el juez instructor deberá arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de procurar que la sustanciación del procedimiento a su cargo no exceda de 4 meses en total, plazo que se computará desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la instrucción del sumario hasta la notificación a la sumariada de la providencia de autos. Cuando notifica autos,
30 días de plazo para dictar la resolución conclusiva. Y se establece la facultad del juez instructor de prorrogar el plazo hasta el doble de lo establecido por medio de una resolución fundada señalando los motivos que han imposibilitado finalizar la sustanciación del sumario en el plazo previsto. Bueno, reducción de la sanción administrativa, descuento de sanción impuesta por pronto pago. Les recomiendo mirar por esos artículos. Ahora, sí quiero mostrarles algunas cuestiones que creo que son interesantes. Sumario administrativo a un municipio por mala disposición final de los residuos sólidos. La municipalidad se defiende en el sumario, pero lo primero que hace es analizar los plazos. Les muestro, ¿quieren ver el escrito? Sí, por favor. Aquí tenemos el escrito. Sumario administrativo a esta municipalidad José Falcón, supuesto responsable de la deposición inadecuada de residuos sólidos urbanos. Fíjense el objeto: tomar intervención, constituir domicilio procesal, designar representante convencional, solicitar suspensión de plazo para contestar el sumario, delimitar normas de aplicación para la tramitación del mismo y notificar caducidad del sumario administrativo. Esto está hecho en base al reglamento del MADES. Lo primero, constitución de domicilio procesal y correo electrónico para notificaciones. Aquí se constituye el domicilio procesal, el correo para notificaciones, representante convencional, se designa al profesional. Ahora lo que ese ruido es. Fíjense que Hombre. aquí se pide la suspensión de plazo para contestar el sumario en base a las disposiciones emanadas de la Constitución Nacional, artículos 16 y 17, de la Ley 667-15, procedimiento administrativo, artículo 1, incisos B, 5, incisos B, o sea, se fundan las normas administrativas. Solicitamos la suspensión de todo plazo y la expedición de copias de todos los antecedentes que hacen el procedimiento y que entran en el expediente sumarial. Cuando se notificó a la municipalidad, se remitió únicamente el AI de instrucción de sumario. No constan antecedentes. Aquí en otro ítem se habla de la delimitación de las normas de aplicación para la tramitación del sumario, que se fundamenta en la ley de procedimiento administrativo, lo que acabamos de ver. Es menester señalar cuáles son las normas de aplicación para la tramitación del sumario. Aquí habla de los principios. Y acá habla de derechos de las personas en los procedimientos administrativos. Artículo 33, inciso G, obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos de actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. En consecuencia, corresponde delimitar con claridad cuáles serán los cuerpos legales que son aplicables al presente sumario. Ahí delimitamos cuáles son los cuerpos legales. Y por último, se menciona la caducidad del sumario administrativo. Por tratarse de una disposición de orden público procesal, a fin de evitar convalidaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, venimos a plantear la caducidad del sumario. Menciono los artículos.
caducidad, plazo razonable de sustanciación. Señor juez instructor, usted dictó el AI número 28 el 15 de julio de 2022, dando inicio al sumario administrativo. Debió el juzgado de instrucción, conforme al principio de oficiosidad, notificar el auto de instrucción sumarial para de ese modo impulsar el procedimiento administrativo. Usted, señor juez, debió concluir el sumario en 4 meses, sin importar que digan los reglamentos dictados para sustanciar los sumarios administrativos, ya que todos los reglamentos han sido modificados por la nueva ley de procedimientos administrativos. La caducidad opera de pleno derecho. Realizando un cómputo del plazo, se observa que desde la instrucción del sumario hasta la notificación a nuestra institución han transcurrido más de 8 meses. Por lo que el plazo legal para la caducidad del sumario ha transcurrido en exceso y se solicita declarar operada la caducidad del procedimiento sumario. Bueno, esto es una propuesta, una defensa técnica que se realizó. Lo muestro simplemente a los efectos de exhibirles un posible argumento en una defensa. Se pidió la caducidad. Fátima, ¿querés aportar algo? No, parece que se fue la manito sin querer. Yo pensé que estaba abierta y quise cerrar, disculpen. Bueno. ¿Ahí está cerrada ya? ¿O está abierta? Ahí creo que cerré. Bueno, sigamos. Les voy a mostrar otra cuestión. Pedimos la aprehensión de distancia, o sea, la caducidad en el sumario. Claramente la administración no te va a decir si me caducó el sumario, te dice que no por el motivo que se te antoje, pero no. Y luego menciona que, bueno, que no, y esto va a ir a lo contencioso administrativo. Vamos a otro escrito. Les cuento el caso. Un contribuyente es anoticiado por la municipalidad, en este caso Mariscal de Tierra, de que debe abonar el impuesto a la patente. El contribuyente es una ganadera. El contribuyente contesta al requerimiento diciendo, señor administración municipal, nosotros como agroganadera no somos sujetos imponibles del impuesto a la patente, o sea, no tenemos que pagar ese impuesto. La municipalidad, en lugar de iniciar el procedimiento de determinación tributaria, ¿qué hace? Remite al juzgado de faltas, que le inicia un sumario, por cierto, violando la propia normativa de la ley orgánica municipal, y emite una sanción, una multa de 1 millón de guaraníes al contribuyente por omitir el pago del impuesto a la patente. Se plantea un recurso de reconsideración que no tiene respuesta y contra la denegatoria ficta se plantea la acción contenciosa administrativa. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento no es discutir si la agroganadera tiene o no que pagar el impuesto a la patente, más aún porque varió la interpretación del Tribunal de Cuentas. Antes decía que no y ahora dice que sí debe pagar. Entonces, ¿cómo le defendemos a este cliente? En un caso como este, planteamos la acción contenciosa administrativa diciéndole que la resolución del juez de faltas no está ajustada a derecho por ser el incompetente en la materia. Tratándose de una cuestión tributaria, es de aplicación el régimen a la municipalidad, el régimen tributario nacional que está previsto en las leyes tributarias y que establece un procedimiento de determinación tributaria que debe realizarse en la administración, no en el juzgado de faltas. Una vez determinado el tributo, determinado que la agroganadera sí es sujeto imponible de la obligación, entonces recién allí el no pago podría constituir una infracción y el juez de faltas solo tiene competencia cuando existen infracciones
a ordenanzas municipales, pero no puede prima facie el decir que debe castigársele con una multa por no pagar un impuesto cuando el contribuyente negó su condición de sujeto obligado al pago del mismo. ¿Se entendió? Vamos a otro caso. Esto les quiero mostrar. La ley de procedimientos establece que la fundamentación de la administración debe ser, para cualquier acto administrativo, debe haber una buena motivación. La motivación no debe darse con la mera transcripción de normas. No. La fundamentación se da cuando se hace una relación entre la situación fáctica discutida y la subsunción de esa situación fáctica en la norma. Le voy a mostrar la resolución. Esto es de la caja de jubilaciones del personal municipal. Fíjense. ¿Qué es lo que pasó aquí? La municipalidad de Boquerón pidió un certificado de no deudar a la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal. ¿Por qué pidió ese certificado? Porque ese es uno de los requisitos nuevos para que los municipios reciban la transferencia de royalties. Certificado de no deber al IPS y no deber a la caja de jubilación. Esa la solicitó. Analicemos la resolución. En el considerando dice, a través de la nota de referencia, la Intendencia solicita certificado de no deudar a la caja. Este es el argumento que utilizó la municipalidad. Luego dice que la ley 122/93 orgánica de la caja de jubilaciones y su modificatoria dispone, transcribe el artículo. Luego dice que el artículo 10 del citado cuerpo legal dispone, transcribe el artículo. Que la ley orgánica municipal en su artículo 220 dispone, transcribe el artículo. Que en el mismo sentido la ley 1626, su artículo 1 dispone, transcribe el artículo. ¿Ven la hoja 2 de la resolución? ¿Se ve? Sí se ve, doctor, se ve. Luego dice que cabe recordar lo establecido en la ley 123/93, artículo 74, vuelve a transcribir el artículo. Finalmente dice que la Dirección de Asuntos Jurídicos se ha expedido en los términos del dictamen 318 del 2 de julio de 2024, que la ley 122, artículo 27, establece, transcribe el artículo, por tanto, el Consejo resuelve no hacer lugar a la solicitud. ¿En qué momento la administración dijo por qué no? Nunca lo dijo. Simplemente dice, transcribió todos los artículos en mi atribución y digo que no. Esta resolución es un acto administrativo nulo por falta de fundamentación. Eduardo. Sí, justo entramos en la parte más suculenta. ¿Sabes qué, Jorge, y a la audiencia me están enviando muchos mensajes? No sé si la doctora Freud tiene. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Dejamos esta parte, que es la parte más sustanciosa, entre comillas, la parte litigante y litigiosa, ¿verdad?, de la parte administrativa, para una segunda parte, una segunda oportunidad. Y si hay alguna pregunta puntual, Freud o Mendoza, doctor Mendoza, con relación, porque justo entramos en la parte interesantísima que tiene que ver, por ejemplo, con la nulidad de las resoluciones por falta de fundamentación o fundamentación aparente, interesantísimo, y más todavía en el aspecto, en el ámbito administrativo, que es el pan nuestro de cada día, sería eventualmente para los colegas. Así que si te parece, Jorge, porque es tan sustancioso esto que no quisiera tampoco pasarlo por alto muy rápido, podemos fijar y en una segunda etapa hacemos la parte procesal administrativa práctica, por decirlo así, Jorge. ¿Qué te parece? Sin ningún problema. Y es más, les quiero mostrar una última cosa antes de concluir. Sí. Que tiene que ver con esto también. Para mí esto es una de las cosas más grotescas que se hacen en los procedimientos administrativos. No soy luego nada condescendiente con los jueces de faltas municipales que hacen este tipo de cosas. Les muestro.
Ahí se ve, fíjense esa cédula de notificación. Cédula de notificación, Asunción, 20 de agosto de 2024, expediente tal, cuenta corriente catastral, número tal, sobre intervención. Señor propietario del inmueble, ubicación del inmueble tal, instruye sumario, fija audiencia. Acá hay nulidad de la notificación por falta de individualización del sujeto pasivo del sumario. Pero esto es básico. ¿Cómo vos le vas a sumariar al propietario? ¿Y quién es el propietario? ¿O se llama propietario? Pero hay cosas peores. Muchas veces el juez de faltas dice, instruyo sumario al apoderado responsable y o ocupante de la cuenta corriente catastral número tal. Por Dios, encima la fórmula IO es contradictoria y no se puede utilizar en ningún sumario la fórmula IO. Cuando demos la clase de procesal le voy a explicar por qué no se puede usar el IO, porque es contradictorio. Bueno, básicamente yo con esto termino. Doctor Mendoza, ¿usted quiere decir algo antes de que yo me despida? Sí, quisiera decir que además de haber sido impresionante la exposición que usted hizo, dejó también flotando dos situaciones para mí que son muy relevantes. Una, la que usted trajo a colación en cuanto a que vino a través de la doctora Fátima, es la cuestión de del beneficio que obtienen los denunciantes en cuestiones administrativas, ¿verdad?, en la aduana. Y el segundo punto también que es muy importante, también el tema del plazo de 18 días que por la ley del expediente judicial. Entonces son temas que deberíamos abordar porque si la ley dice 18 días y por una cuestión administrativa se suspende, ¿cuál sería la vía que tendría que usar el abogado? Porque se está violando la ley, ¿verdad? Entonces no se puede, si la ley dice 18 días y se aclaró que son días hábiles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la manera que una persona que se vea afectada pueda utilizar qué medio de impugnación o directamente una acción de inconstitucionalidad? O sea, todos esos son temas muy importantes y quiero adelantarle algo a los colegas. Estamos viendo con dos profesionales, uno de ellos, doctor Jorge Guillermo, la posibilidad que el grupo Gremio de Abogados del Paraguay avance a otra faceta, al hecho de poder enseñar. Lamentablemente no podemos otorgar diplomas, pero sí podemos otorgar conocimiento, porque profesionales de cartón ya hay muchos. Pero como dice el eslogan que encabeza este grupo, Gremio de Abogados del Paraguay, es un pensamiento de Bertrand Russell, dice que el conocimiento, no recuerdo exactamente las palabras, pero el conocimiento no es suficiente para aquellos que no saben cómo aplicarlo. Entonces, lo importante del conocimiento es saber cómo aplicarlo. Los cartones no hacen a las personas ni a la capacidad, ni a la dignidad, ni a la honestidad. El profesional y el magistrado se hace por la manera en que maneja el derecho independientemente a los cartones que pueda tener. Entonces, creo que este grupo va a avanzar un poquitito más y vamos a hacer para la próxima, para todos los colegas que están escuchando, viendo la posibilidad que, por ejemplo, acá el profesor colega litigante pueda a través del grupo dar clases por lo menos 2 meses a través del grupo Gremio de Abogados sobre Derecho Administrativo, donde podamos inscribir a la gente de manera gratuita, ¿verdad? Pero lamentablemente no vamos a poder otorgar cartones porque no estamos debidamente legalizados. Entonces lo que podemos ofrecerle a los colegas es el conocimiento para que puedan ganar dinero honorarios, o prefieren el cartón para hacer uno más del montón que ocupa cargos. Eso ya vamos a dejarle al pensamiento y a la elección de ustedes. Eso es todo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por aportar tanto al país. Gracias por ofrecer su conocimiento a los colegas. Bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Espero que
haber aportado algo y podemos seguir haciendo, hablar de, por ejemplo, mostrarles cómo se hacen escritos, por qué se hacen los escritos de tal o cual manera. Justamente me interesaría mostrarles una contestación de demanda contenciosa administrativa donde explicamos los porqués de todo. Y bueno, vamos a seguir conversando. Ahora debo dejarles. Buen resto de jornada, buen descanso. Gracias por el aguante y por estar hasta el final de la clase. Muchas gracias, doctor Rivas. Muchas gracias, doctor Mendoza. Y acá nuestro director, el doctor Armas, por acompañarnos una vez más. Vamos a organizar el grupo de gremio de abogados para darle continuidad a la ponencia al doctor Rivas, porque justamente como había dicho el doctor Armas, entramos en la parte más interesante de lo que hace a la materia. Es un tema muy extenso y tenemos mucho por aprender. Doctor Armas. Sí, muchísimas gracias a todos los colegas nuevamente. En la siguiente ponencia quizá voy a estar compartiendo con ustedes algo que tiene que ver con el doctor, con lo que había dicho el doctor Mendoza, doctora Freud. Hemos recibido una invitación de un interesante grupo educativo también que le llamó la atención nuestras actividades del Gremio de Abogados del Paraguay y por sobre todas las cosas poder llegar así a más colegas y ser, como dijo el doctor Mendoza, pragmáticos, útiles y proactivos. Y muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, sabía que iba a ser así. Excelente la ponencia y vamos a seguir hablando. Buenas noches y será hasta la próxima.